Estamos esta mañana buscando en nuestras Biblias Lucas 13. Lucas 13. Y lo que es muy básico en nuestra fe es el arrepentimiento. Y queremos pensar en esto, amigos. El que sea arrepentido no perecerá. Y claro, si no eres arrepentido, vas a perecer. No hay perdón sin arrepentimiento. Y nosotros sabemos que la Biblia no hace distinción fuerte entre fe y arrepentimiento. Los dos van mano en mano. Es decir, puedes llamar a una persona creer. A la vez puedes llamar a una persona ser arrepentida. Y quiere decir la misma cosa. Si yo creo en Cristo, muerto por mis pecados, seré yo arrepentido de mis pecados. Si soy arrepentido de mis pecados es porque yo sé que hay remedio, perdón en Cristo Jesús. Entonces, por eso son dos lados de la misma cosa, pero queremos ver específicamente el arrepentimiento. Lucas 13, 1 a 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque inutiliza también la tierra. Entonces respondiendo, él le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. El texto específicamente son los versículos 3 y 5 que son iguales. Y claro, nosotros queremos escuchar la voz de Cristo bien cuando Él nos llama al arrepentimiento. Queridos amigos, vivimos en tiempos bien peligrosos, porque hay una gran cantidad de personas en la iglesia que dicen que son cristianos y viven en el pecado. Y con claridad podemos decir, de acuerdo con la palabra de Jesús, que no son cristianos, porque no son arrepentidos. Vivir en el pecado es no ser arrepentidos, son engañados por sí mismos. Vivir en Jesucristo es no continuar en el pecado. Seremos muertos al pecado y vivos a Cristo Jesús. Y nosotros debemos entender que, claro, Cristo quiere con estas palabras causarnos todos entender que estamos llamados siempre al arrepentimiento. Yo quiero darles el punto final antes de seguir. Ser arrepentido es la única opción que tienes tú si quieres ser perdonado. Ser arrepentido es la única conclusión que tienes tú si quieres ser perdonado.
Nosotros no enseñamos otro evangelio, nosotros no enseñamos la posibilidad de fe sin arrepentimiento. Tampoco podemos enseñar que Cristo es Salvador sin ser Señor. Y claro, lo que tú tienes que decir en tu corazón y con certeza acerca de tu vida es que eres arrepentido de tus propios pecados. Es el punto final de lo que dice Cristo aquí. Y sé que para muchos quizás es algo fuerte y para otros es algo imposible. Y nosotros cobramos ánimo cuando dice la palabra de Dios y en leer en Hechos 15 y también en otros pasajes podemos decir que es Dios. Y Dios mismo, en su poder, en su soberanía, en su poder de ver el fin desde el comienzo, Él dice que Él mismo da arrepentimiento a los suyos. Si tú dices que crees en Cristo Jesús, pero entiendes que no eres arrepentido, tu creer no es correcto. Tu esperanza no es correcta. Necesitas decir que tu esperanza llegó con el poder de Dios causarte ser arrepentido. Y ser arrepentido es correcto cuando pensamos en el mensaje de Cristo Jesús. Si haces cualquier otra cosa del pasaje aquí que apenas leímos, debes hacer lo que es principal. Cristo enseña que el perdonado es arrepentido. En segundo lugar, debemos pensar en el contexto. Tenemos aquí en versículo 1, personas que correctamente están pensando teológicamente. Es decir, quieren tomar la vida y pensar en teología. Quieren pensar en lo que va pasando día tras día y luego entender lo que va pasando en la historia a la luz de la palabra, a la luz de la soberanía de Dios. Y ellos tienen dentro del versículo 1 algo que parece pregunta, aunque no está escrito como pregunta. Versículo 1. Unos, hablando con Jesús, le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, dándonos a entender que en su mente a lo mejor ellos hicieron mal. Y claro, solo los que hacen mal tienen malas circunstancias, es la idea. Pero nosotros sabemos por otros pasajes que Cristo no enseñaba así. Juan 9, un hombre nació ciego. ¿Quién pecó? ¿El hombre o sus padres que nació ciego? Y dice Cristo, ni él ni los padres. Luego dice la razón de su circunstancia. Él nació ciego para la gloria de Dios, por este momento de recibir su ojo y luego ver y dar gloria a Dios. Entonces, aguas. Nosotros debemos entender que Dios tiene sus circunstancias. Dios hace juicio en el mundo. Cualquier enfermedad, cualquier pecado, cualquier persona que muere, cualquier dificultad, si es de septiembre el 11, si es una guerra, si es una circunstancia no esperada, si es una torre que cae no esperado, cualquier circunstancia, sí, en un sentido, es el juicio de Dios sobre la humanidad, el pecado aquí en el mundo. Ya sabemos esto. Pero no quiere decir, versículo 1, que estos galileos eran peores en cuanto a pecado. Versículo 4, no quiere decir que la sorpresa de una torre cayendo en 18 personas eran más pecadores que los demás. Solo quiere decir que pasan estas cosas. Pero más allá de estas cosas pasando, hay algo más importante, una verdad más
necesaria, una verdad que tenemos que guardar y no podemos olvidar, y es la verdad de ser arrepentido. Correcto, es correcto saber y querer saber qué vamos a decir de circunstancias a los que son más grandes, quizás ustedes jóvenes no, pero en 2001 cuando cayeron los gemelos, las torres gemelas, el día siguiente 2 evangelistas americanos se juntaron para decir que sí fue juicio de Dios. Y pronto, dentro de 15 minutos, la respuesta fue tan horrible. Oh, estos cristianos dicen que fue juicio de Dios, que cayeron estas torres. Dentro de 15 minutos, estos 2 evangelistas retractaron su anuncio. No vamos a decir esto. Por todo lo que dijo las noticias en su contra. Ok, no es popular decir estas cosas pasan y sí es juicio de Dios. Pero he entendido correctamente, sí es. Pero ¿qué dice Jesús aquí? No hay una relación de un pecado específico a lo que pasó a los Galileos. Versículo 4. No hay relación entre la torre de Siloé que cayó y los de Jerusalén que murieron. Murieron por el pecado en el mundo. Cayó tal torre por estar en un mundo imperfecto. Ok, correcto querer entender. Pero no es correcto pensar que fue directamente. Dios sabe. ¿Y quién sabe? En aquel día, cuando los galileos fueron matados, su sangre mezclada con sus sacrificios, quizás entre ellos habían creyentes, quizás unos orgullosos judíos no arrepentidos. Dios sabe. Igual de los 18 sobre cuales cayó tal torre, quizás unos arrepentidos y otros no arrepentidos. El punto es más allá. El punto es más allá. Y en el tercer lugar decimos, Cristo nos da la respuesta bíblica, correctamente teológica, correctamente es respuesta nuestra. ¿Pensáis? Debes pensar, sí. Sufrir de tal manera quiere decir que son peores o más pecadores. No. Versículo 3. Y el punto es más bien pensar en tu vida. Si eres tú arrepentido, sí o no. Tú necesitas saber si eres arrepentido. Tú necesitas no pensar en o sufrir o no sufrir. Tú no debes pensar en ser rico o ser pobre. Tú no debes pensar si eres inocente, culpable, en cuanto a lo que va pasando en tu vida como circunstancias. Tú necesitas pensar que el rico no es rico por ser bendecido de Dios necesariamente. El pobre no es maldicho de Dios por ser pobre. No es pobre porque es condenado. No debemos pensar en circunstancias, debemos pensar en tu respuesta a tu Dios. Hay muchos ricos que son arrepentidos, hay muchos pobres no. Pero quizás la mera pobreza es el camino que ayuda a una persona a ser arrepentida. Es casi obvio a todos nosotros que riqueza no ayuda al rico a ser arrepentido. Tú tienes que escuchar, necesitas escuchar tu Dios, necesitas escuchar a Cristo y estar de acuerdo con Cristo
Cuando Él dice, a pesar de todas las circunstancias, tú debes querer decir que eres arrepentido. Y debes saber, no vas a llegar con Dios y decir, tengo excusa, yo fui pobre. No vas a querer llegar con Dios y decir, mis circunstancias eran de tal que siempre sufrí. Quieres llegar con Dios y estar de acuerdo cuando Él dice, versículo 3, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y eso es el punto que tienes que tomar de lo que dice Jesús. Entonces, versículo 3 y 5, sin arrepentimiento eres perdido, no perdonado, condenado, bajo maldición. Todo lo que leímos en los 10 mandamientos es tu culpa. La explicación de estos mandamientos dice, ¿por qué vas al infierno? Tú puedes decir que asistes a iglesias, eres bautizado, eres posiblemente lo que otras personas van a decir cristiano, creyente. Pero tú necesitas saber en tu corazón que eres arrepentido de tu pecado. Y sin arrepentimiento no hay fe. No hay tiempo mostrar mucho de esto, pero quiero mostrar 2 versículos en el libro de Hechos para mostrar un poco de esto. Hechos 2 y Hechos 3 tienen algo que ayuda en esta práctica de ser arrepentidos. En Hechos 2, 38, Pedro no dice nada de creer. Él sabe que ellos creían porque 36, 37, su respuesta era respuesta de fe, pero 38 quieren ser perdonados, arrepentimiento. Y deben ver capítulo 3 y versículo 19, porque en 3 tenemos otra vez predicación y otra vez queremos ver personas entrando en el reino. En capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, perdón. Entonces, aquí tenemos en 2 palabras, en 3:19, la palabra arrepentir, la palabra convertir. Las 2 tienen que ver con cambios. Las dos tienen que ver con algo que haces en tu mente primeramente. En tu mente puedes decir que piensas diferentemente. Nuestra palabra arrepentir es de la idea de pensar diferentemente. Antes pensaste tú, qué placer pecar, qué placer seguir al mundo, qué placer hacer contra la ley de Dios. Tuvimos buenos tiempos y fue gran placer pecar. Pero ahora ser arrepentido es reconocer que todo esto fue camino a perdición y fuiste condenado por estas acciones y tienes que pensar como Dios piensa. Tienes que rechazar tus acciones propias. Tienes que rechazar tu vida sin Cristo. Si no puedes rechazar tu vida sin Cristo, no vas a tener perdón. Conozco gente que tienen muchos años y todos sus años son amables y todos sus años se meten en hacer buenas obras. Quizás son católicos, quizás son parte de iglesias protestantes y han hecho muchas cosas buenas durante sus años.
pero al final de cuentas su confianza está en su propia persona. Han hecho bien, han hecho bien, han hecho bien. Y todos saben que han hecho bien. Y así es su orgullo. Pero para ser salvos tienen que rechazar todo esto. El católico que pone confianza en misas, en su confesión, en su penitencia, en su sacrificio, en su piedad, en su sentimiento, en su manera de entrar en un lugar así pensando en ser piadoso. Él tiene que rechazar toda esta acción como inútil. Nada de provecho fue. Nada de provecho. Nada. Y si no puede rechazar todo esto, no va a ser arrepentido. Pueden abrir sus Biblias, por favor, a Mateo. Y necesitamos entender que el mensaje de Jesús fue igual, de acuerdo con lo que decimos de Hechos, Lucas 13, Mateo 3. Tenemos versículo 2 y es palabra de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue su mensaje, versículo 8 de Mateo 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Centro a su mensaje fue arrepentimiento, el cambio que viene después. Mateo 4, 17, que fue el mensaje en resumen de Cristo. 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres entender cómo resumir Cristo y su mensaje? Allí tienes Mateo 4, 17. Tiene que ver con regresar al Señor. La palabra que tenemos traducida comúnmente arrepentimiento, arrepentir, es volver, regresar, correr hacia Dios. ¿Dónde corriste antes? Hacia tu placer, tu deseo. ¿Dónde corriste antes? Hacia la defensa de tus acciones. Nadie pudo corregirte. ¿Por qué? Porque tú dices que todo lo que has hecho fue bueno. Eso es ser no arrepentido. Podemos decir que arrepentimiento también tiene que ver con confesar pecados, estar de acuerdo con Dios, con su ley, con su palabra. Cuando Él dice que estás condenado sin Cristo, condenado fuera de la iglesia, condenado sin establecer que vas a seguir a Cristo, estás de acuerdo con Dios cuando dices que todo esto fue malo de parte tuyo. Y eso obviamente tiene que ver con cambiar la vida. Queridos amigos, cuando decimos esto, nosotros sabemos que hay quizás un día, quizás un año, quizás una temporada de tu vida. Para mí fue un día específico cuando recuerdo por la primera vez que creía en Cristo, pero por meses, casi 2 años, fue una lucha. Decir abiertamente, separarme de mis amigos que eran bien como tropiezo para mí, guiándome mal, y querer decir abiertamente: soy creyente en Cristo Jesús. Así es arrepentimiento. Arrepentimiento no es un momento y nunca jamás vas a regresar al camino de arrepentir. Arrepentimiento es cada día reconoces que el pasado sin Cristo, en el mundo, con tus pecados, con tus placeres, todo esto tienes que rechazar. Claro, cuando pensamos en esto, pues podemos abrir a Lucas 17.
Lucas 17, 3 y 4, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Arrepentimiento es cuando reconoces un pecado. Es el punto final de tener frutos de arrepentimiento. Es el punto final de la parábola de una higuera dentro de una viña. Es dar fruto y mostrar con la vida que hay cambios. Querido amigo, dice Jesús, busca el reino primeramente. Cuando tú estás asegurando cada día que arrepentimiento es lo que quieres con tu vida, querido amigo, querida amiga, serás arrepentido. Sin esto, no hay espacio para decir que eres pecador. Perdón, no hay espacio para decir que eres cristiano. Si no es algo bien importante a ti ser arrepentido. Puedes decir con mucha fuerza que crees en Jesús, crees que Cristo murió por tus pecados, pero sin arrepentimiento es meramente tu voz en el viento y no es perdón. Cristo dice con claridad, ser arrepentido, y parte de tu respuesta hoy, si no eres arrepentido, debes buscar arrepentido con todo tu corazón, y si no puedes encontrar arrepentimiento, necesitas buscar el consejo de cómo salir de tus pecados y ser arrepentido, y debes buscar hasta encontrar. Salvación no llega a nosotros con magia de decir unas palabras y luego somos bien con el Señor. Llega con nosotros cuando podemos decir que creemos y somos arrepentidos. Para concluir, podemos abrir nuestras Biblias a Lucas 24. Lucas 24. Y si vamos a ser la iglesia fiel para la generación que viene, vamos a decir que hagamos de acuerdo con lo que dice 46 y 47 Lucas 24. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y queridos amigos, eso es lo que es más básico para nosotros. Somos la iglesia porque somos creyentes arrepentidos en Cristo Jesús. Y seremos la iglesia si eso es el camino que tomamos siempre. Amén.